En esta ocasión vamos a revisar lo que es la energía solar fotovoltaica. Como introducción, cabe señalar que el carbón suministra el 39% de la electricidad de todo el mundo, es decir, es la primer fuente de producción de energía eléctrica. Los principales productores de carbón a nivel mundial son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Además de la producción de energía eléctrica, el carbón se utiliza también en la producción de materiales como el acero, como combustibles y como el cemento, entre otros. Cabe señalar que la extracción y el uso del mineral dañan el medio ambiente, producen ciertos gases como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Estos gases son muy importantes que vamos a revisar más adelante. Hay que tener presente que la dependencia a este recurso no renovable entrega contaminaciones a grandes escalas. Los objetivos de esta presentación son conocer la fuente energética de la radiación solar, es decir, vamos a estudiar al Sol desde el punto de vista energético. También queremos comprender la importancia de las energías renovables y específicamente de la energía solar fotovoltaica. Asimismo, hay que ser conscientes del daño que ha sufrido el medio ambiente de la Tierra a causa del uso de las energías no renovables, como lo son el carbón, también conocido como combustibles combustibles fósiles o energías que no son limpias. ¿Qué son las energías renovables? Bueno, una energía renovable es un recurso energético que se regenera al mismo ritmo en que se utiliza. ¿Qué tipos de energías renovables conocemos? Existe la energía geotérmica, la energía mareal, energía eólica, la biomasa, energía hidráulica, energía del oleaje y la energía solar. La energía solar la podemos dividir en dos tipos de acuerdo a la forma en que se maneja o se manipula para la obtención de energía eléctrica. Una es la energía solar térmica y la segunda es la que nos interesa, que es la energía solar fotovoltaica. El Sol como fuente de energía. Después de los debidos estudios, se conoce que el Sol transforma diariamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en 596 millones de toneladas de helio. Este es un proceso de fusión que se lleva a cabo en el interior del Sol. Pero ¿qué pasa con los 4 millones perdidos, por así decirlo? Como sabemos, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. En el caso de las toneladas de hidrógeno, se transforman en energía que se irradia en forma de radiación electromagnética. Esta energía equivale aproximadamente a 3.6 por 10 a la 17 megawatts. Es una cantidad de energía inimaginable, pero así es como se ha medido. De toda esa energía, solamente se dirige a la Tierra una porción, que equivale a 173 por 10 a la 15 watts. Es decir, ya no estamos hablando de megawatts, son watts. Es una porción muy pequeña, sigue siendo bastante para el ser humano. De este nuevo 100% de energía que llega a la Tierra, a la cual vamos a llamar energía incidente, 30% de esta energía se refleja hacia el espacio exterior. A este fenómeno o a esta fracción de energía se le conoce como albedo. Es una fracción de energía que ya no podemos utilizar porque está reflejada. Nos queda un 70% de la energía incidente, que es la energía que llega del Sol. Y este 70% de energía cumple un ciclo dentro de la Tierra. Al decir que el Sol es una energía renovable, quiere decir que la Tierra absorbe cierta cantidad de energía y refleja la misma cantidad al final del ciclo. Si la Tierra absorbe 70% de energía, tiene que entregar o expulsar el mismo 70% al final del ciclo. ¿En qué consiste el ciclo? Bueno, durante el ciclo, 48% de esta energía se transforma en el calor que es absorbido por el aire, por la Tierra y por los continentes, por así decirlo, y por los océanos. 23.1% se utiliza en el ciclo del agua, 0.2% genera vientos y olas, y 0.02% se transforma en biomasa por fotosíntesis. Este es un ciclo natural
ideal de la Tierra. Este ciclo se le conoce como equilibrio energético y hace que las condiciones de la Tierra sean de cierta forma. Una de las características es que la temperatura media de la Tierra son de 15 grados centígrados. Es decir, en diferentes partes de la Tierra existen diferentes temperaturas, pero la media son 15 grados centígrados, que es lo ideal para la vida. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de este ciclo se generan gases que naturalmente el ciclo o la Tierra puede procesar para después ser expulsados al espacio exterior o cierta parte. Aquí podemos ver un poco mejor el ciclo. Vemos que el Sol irradia energía, vemos en la flecha donde dice radiación solar reflejada por la atmósfera, que es lo que llamamos como albedo, es un 30% de la energía incidente y el restante, el 70%, es absorbido por la Tierra. En la flecha roja más grande podemos interpretar como el fin del ciclo. Después de que se cumplen los ciclos revisados de la absorción y el calor por la Tierra, debe salir expulsado de nuevo al espacio exterior. Lo que pasa aquí es que los gases naturalmente creados por la Tierra, más los gases creados por el uso, por ejemplo, del carbón para obtener energía eléctrica por el ser humano, crean gases, se suman a los gases que realmente la Tierra puede procesar, y al ser una cantidad mayor, la Tierra ya no puede procesar, y es esto a lo que conocemos como gases de invernadero. Aquí en el esquema dice, gases atmosféricos atrapan el calor de la Tierra, evitando que vuelva al espacio. Y en la otra flecha podemos ver que regresan el calor irradiado de nuevo a la Tierra. Y solo una porción de todo lo que debe ser expulsado por la Tierra es la que llega a cumplir el ciclo, que es a ser expulsados en el espacio. Todo este calor atrapado es lo que genera el conocido como calentamiento global y como efecto invernadero, que alteran las condiciones de la Tierra, entre ellas la temperatura media, y que altera la flora, la fauna, y realmente, como ya sabemos, es muy dañino para la vida dentro de ella misma. Bueno, ahora que ya sabemos mejor lo que es la energía solar, entremos directamente a la energía solar fotovoltaica. Este es un fenómeno que consiste en la conversión de la radiación solar en electricidad. En otras palabras, es obtener electricidad a partir de la luz. Como datos generales, se desarrolló a finales de los años 50 como parte de programas espaciales con la finalidad de desarrollar una fuente de energía económica integrada a los satélites y a bases espaciales. Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar en dos grupos. A grandes rasgos, el primer grupo son los sistemas autónomos de la red eléctrica. ¿Qué significa esto? Son sistemas separados a la red eléctrica convencional que todos conocemos, y por eso se dice que son autónomos. Como ejemplo, se utilizan en la electrificación rural, zonas alejadas de las metrópolis, de las ciudades o obviamente de zonas urbanas. También en alumbrado público, en aplicaciones de agricultura y ganado y señalización y comunicaciones. El segundo grupo son los sistemas conectados a la red eléctrica, son sistemas integrados que trabajan en equipo con la red eléctrica que ya conocemos. Ejemplo de ellos son las centrales fotovoltaicas o sistemas integrados a edificios. Para entender esto un poco mejor, debemos hablar de lo que es el efecto fotovoltaico. Es un fenómeno físico de conversión de la radiación electromagnética en corriente eléctrica mediante un dispositivo llamado celda fotovoltaica. Estas celdas fotovoltaicas están creadas con base en materiales semiconductores debido a las propiedades físicas y químicas que presentan. Los semiconductores son materiales que poseen propiedades intermedias de conducción. Son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico, pero superior a la de un aislante. Es decir, están
en medio de los metales y de los aislantes, que generalmente son plásticos, en cuanto a conductividad eléctrica. Otra forma de verlo, como algunos autores lo manejan, es que realmente el material semiconductor también es un aislante, pero es un mal aislante que al cumplirse ciertas condiciones deja paso a la corriente eléctrica, pero nunca es igual o mayor conductor a los conductores. Los materiales semiconductores más conocidos son el silicio y el germanio. Estos materiales son semiconductores porque tienen como característica común 4 electrones de valencia en su último nivel. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del esquema conocido del átomo existen varias zonas. Una de ellas es la capa de valencia. En esta capa de valencia se encuentran determinado número de electrones según el elemento del que se trate. El silicio y el germanio tienen 4 electrones de valencia, es decir, 4 electrones en la zona más alejada del átomo, que se conoce como banda de valencia. Para entender un poquito mejor, revisemos los siguientes conceptos. Banda de valencia en un átomo es la banda que corresponde a los electrones de valencia. Ahora, los electrones de valencia son los electrones más externos del átomo. La conducción de corriente eléctrica es el paso de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. La banda de conducción es una banda que está más cercana al núcleo del átomo. Una forma de verlo es están entre la banda de valencia y el núcleo. Su nombre viene de que al final de cierto proceso es en esa banda donde llegan los electrones y donde podemos decir que se genera la corriente eléctrica. La conducción de corriente eléctrica es el paso de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. El posterior movimiento de los electrones bajo la acción de un campo eléctrico genera dicha corriente. Este campo eléctrico se genera naturalmente por propiedades de la estructura al pasar un electrón de un lado a otro, y de hecho el campo eléctrico ayuda a los electrones a pasar de una zona a otra. Bueno, aquí como mencionamos, en la banda de conducción, que es una zona más cercana al átomo, los electrones generan la corriente eléctrica al desplazarse de un punto a otro del material. Tenemos unos esquemas que se conocen como teoría de bandas. Podemos ver bandas de un conductor, de un semiconductor y de un aislante. Lo que realmente representan estas bandas son una zona o una porción de un átomo. Podemos ver en el caso del conductor una banda de valencia y una banda de conducción. La zona verde que vemos es solo para diferenciar que son distintas bandas, o sea, es una separación, pero realmente no es una separación. Digamos que las bandas están juntas y la zona verde viene siendo como un puente para que los electrones puedan pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Esto quiere decir que los electrones necesitan muy poca energía para generar corriente eléctrica, de ahí su nombre. En el caso de los semiconductores vemos que no existe ese puente, por así decirlo, existe un espacio que se le conoce como banda prohibida. Se le conoce más como gap, G-A-P, que viene de una palabra inglesa que significa vacío. Es decir, hay un espacio entre una banda y otra por el cual los electrones no pueden pasar, no pueden caminar, por así decirlo, a menos de que salten. Para que un electrón salte de una banda, la banda de valencia, a otra, que es la banda de conducción, necesita más energía. En el caso de los conductores, digamos que pueden pasar caminando porque hay un puente entre las dos bandas, o sea, hay una unión. En el caso de los semiconductores y del aislante existe una zona que vamos a llamar banda prohibida o gap, por la cual no existe un paso, no existe una conexión, por lo tanto también se le conoce como banda prohibida, y lo que necesitan es saltar. Entonces, para que un electrón de un semiconductor salte necesita más energía que un electrón de un conductor.
En el caso del aislante, la banda prohibida es más grande, por lo tanto no hay forma, ni siquiera con un salto, de que el electrón pase a la banda de conducción. Esto imposibilita el flujo de electrones, que es la corriente eléctrica, y por lo tanto no existe. Una diferencia entre el conductor y el semiconductor es que el conductor es conductor sin importar las condiciones de temperatura, y el semiconductor deja de ceder el paso a corriente eléctrica a bajas temperaturas. Por eso es que a veces conviene utilizar uno u otro. En el caso de las celdas fotovoltaicas, el mejor es el semiconductor. Ahora que sabemos a grandes rasgos lo que es un semiconductor, hay que ver que hay semiconductores tipo P y tipo N. Para mejorar la conductividad eléctrica de los semiconductores se utilizan impurezas añadidas voluntariamente. Esta operación se denomina dopado o dopaje, y existen de dos tipos. Bueno, antes que nada cabe mencionar que el dopaje de un semiconductor con otro material tiene como objetivo mejorar la conducción eléctrica. Impurezas pentavalentes son elementos cuyos átomos tienen 5 electrones de valencia en su orbital exterior. Entre ellos se encuentran el fósforo y el antimonio. El arsénico igualmente es un elemento pentavalente. Las impurezas trivalentes son elementos cuyos átomos tienen 3 electrones de valencia en su orbital exterior. Entre ellos se encuentra el boro, el galio y el indio. Impurezas pentavalentes se llaman porque son impurezas de un elemento pentavalente dentro de otro elemento. Por eso se le denomina dopado, porque es un cuerpo o un elemento con impurezas con partes de otro elemento dentro de él. ¿Cómo funciona el dopado con algún elemento pentavalente? Pues como ya revisamos, los materiales semiconductores como el selenio y el germanio tienen 4 electrones en la banda de valencia, es decir, son tetravalentes, tienen 4 electrones externos. Un elemento pentavalente tiene 5 elementos externos, quiere decir que al unirse se forman 4 pares de electrones, digamos ya unidos, 4 pares de electrones, y sobra uno. Los pares de electrones ya están dispuestos a generar una corriente eléctrica, y el quinto electrón, que ahora está libre, está dispuesto para aceptar otro electrón o otro elemento al final del ciclo. Con impurezas trivalentes sucede lo mismo, solo que ahora van a ser 3 pares, es decir, los 3 del trivalente con 3 del tetravalente, y sobra uno. Para fines de conducción es mejor el semiconductor dopado con impurezas pentavalentes que el dopado con impurezas trivalentes. De esta forma llegamos a la tipología de las células fotovoltaicas. El silicio, como ya vimos, es el más utilizado, y se le añaden impurezas de fósforo o arsénico para hacerlo de tipo N, o impurezas de boro o galio que lo hacen tipo P. O sea, el mismo elemento como el silicio puede ser de tipo P o de tipo N, dependiendo si se combina o si se le añaden impurezas de un elemento pentavalente o de un trivalente. En este caso, el fósforo y el arsénico es el pentavalente, que lo hacen tipo N, y el boro o galio es el trivalente, que lo hacen tipo P. En el proceso de fabricación de las celdas fotovoltaicas podemos encontrar aproximadamente 13 fases. Aquí lo resumí de una manera muy corta. Lo primero que se tiene es la arena con óxido de silicio. Pasa por varios procesos en los que se separa el silicio, se obtiene de manera pura. En algunos otros procesos igualmente cambia físicamente hasta llegar al policristal silicón de silicio. Policristal silicón quiere decir que
por la, por la estructura atómica podemos obtener o cristales o silicones, que son plásticos, y por la estructura que tiene en este momento se le llama policristal silicón de silicio. Después de pasar por algunos otros procesos obtenemos obleas de silicio. Estas obleas son las que ya son dopadas para volverse tipo P o tipo N y luego son insertadas en las celdas fotovoltaicas. ¿Qué es lo que más se utiliza, un tipo P o un tipo N? Pues se utilizan las dos. Se crean celdas por la unión de dos láminas. Una lámina es silicio tipo P y otra es tipo N. Entonces en la frontera donde chocan cada una ocurren también fenómenos químicos. Por ejemplo, en la lámina tipo N los electrones o las partículas negativas se ven atraídas por las positivas del tipo P. Generan un campo electromagnético y se crean movimientos dentro de las placas, lo cual después de ser sometidos a ciertas condiciones como que les refleje un rayo de luz, generan una corriente eléctrica. Ahora llegamos a las aplicaciones de estas celdas fotovoltaicas. La principal, o una de las dos principales, es la electrificación rural. Yo creo que todos sabemos que hay numerosas zonas rurales en todo el mundo en el que sufren por falta de suministro de energía eléctrica. En los países en vía de desarrollo este problema pues es aún más grave. ¿Por qué les falta energía eléctrica? Pues la forma en que se obtiene actualmente y en cómo se distribuye no es, bueno, para la industria no es factible, no es rentable colocar vías, kilómetros y kilómetros, ya sea por aire o por tierra, de líneas de transmisión eléctrica para abastecer estas zonas rurales. La segunda es la integración fotovoltaica en edificios. Bueno, a diferencia de las zonas rurales, el objetivo de estas instalaciones no es cubrir totalmente las necesidades de consumo del edificio, sino de aprovechar las posibilidades arquitectónicas, tales como tejados, fachadas, etc., reduciendo la provisión eléctrica exterior. Es decir, el papel de esto, de la integración en edificios, es reducir los costos sobre todo, y el más importante, el impacto ambiental. Así es como llegamos a las conclusiones. Del lado de la electrificación rural, sabemos ahora que aporta beneficios sociales, mejora las expectativas de desarrollo e introducir factores de equilibrio territorial. Para la electrificación rural, los sistemas fotovoltaicos representan una alternativa viable tanto técnica como económicamente. Se trata de evitar el impacto ecológico o del paisaje de las líneas eléctricas. Para los sistemas integrados a edificios, lo importante es contribuir a la mejora del ambiente y a la reducción del calentamiento global, además de que genera un impacto económico positivo en el usuario.